buscan resguardarse en edificios en malas condiciones e incluso han comenzado a invadir construcciones abandonadas. Arrestan a migrantes por invadir casas en México. Recientemente las autoridades han comenzado a actuar. En Piedras Negras, un operativo policial en conjunto con el Instituto Nacional de Migración desalojó a 50 personas que se habían refugiado en un edificio abandonado. Estos individuos no pudieron demostrar que se encontraban legalmente en el país y fueron trasladados en un autobús para iniciar su proceso de deportación. Ahora están bajo custodia del Instituto Nacional de Migración y se decidirá si serán retornados a sus países de origen. Sin embargo, este no es un caso aislado. Cientos de migrantes que han llegado al país sin recursos para rentar un lugar han comenzado a ocupar propiedades privadas. Dueños mexicanos han denunciado que sus inmuebles han sido tomados por personas que los utilizan como refugio para actividades ilícitas. Una persona comentó que llegó a un lugar invadido porque los albergues estaban saturados y, aunque buscaba refugio, terminó siendo desalojada. Además, vecinos han denunciado que grupos organizados aprovechan la ausencia de los propietarios para saquear las viviendas. El modus operandi consiste en identificar casas vacías o cuyos dueños están fuera y entrar durante la noche para llevarse objetos de valor. Por ejemplo, en Puebla, una familia regresó de un viaje y encontró su hogar completamente saqueado. Señalaron a un grupo de migrantes haitianos que habían estado vigilando la casa. La policía intervino para desalojar un predio tomado por migrantes haitianos, algunos de los cuales enfrentan cargos por robo con violencia. En otro caso, un residente narró cómo un joven entró a su cocina y lo amenazó con un cuchillo. Las autoridades han recordado que la ocupación ilegal de viviendas es un delito que puede conllevar hasta 5 años de prisión. Además, aquellos involucrados podrían ser deportados. Si bien algunos migrantes afirman que solo buscan refugio, en alcaldías como Iztapalapa, familias extranjeras han vivido en edificios abandonados durante meses, utilizando servicios básicos como electricidad y agua de manera irregular. En Sonora, más de 100 migrantes fueron encontrados viviendo en condiciones precarias en una casa, argumentando que el frío extremo los obligó a buscar refugio en estructuras deterioradas y peligrosas. En Monterrey, vecinos expresan su preocupación, afirmando que su tranquilidad se ha visto afectada. Una residente explicó que su vecindario solía ser pacífico, pero ahora viven en constante alerta. A pesar de las denuncias, muchas veces los desalojos no se concretan debido a la falta de acción por parte de las autoridades. Por otro lado, algunos migrantes creen que si ocupan una vivienda durante años, podrían reclamarla como propia, una práctica común en ciertos países europeos. Esta idea ha llevado a muchos a apuntar hacia terrenos abandonados. Incluso se ha reportado que algunos falsifican documentos para apropiarse de propiedades. En Ciudad Juárez, las autoridades han implementado una unidad especial para abordar estos casos. Operativos constantes buscan verificar el estatus legal de los migrantes y evitar más invasiones. Mientras tanto, los migrantes piden que se les permita permanecer en casas abandonadas, argumentando que al menos tienen un techo donde resguardarse. Sin embargo, los residentes mexicanos señalan que esta situación afecta la calidad de vida en sus comunidades, ya que las viviendas invadidas suelen ser usadas de manera inapropiada, lo que genera conflictos y un deterioro del vecindario. Algunos temen que el país siga un camino similar al de España, donde las leyes favorecen a quienes ocupan inmuebles de manera ilegal. Por otro lado, las consecuencias de esta problemática no solo afectan a los propietarios y vecinos, sino también a los propios migrantes. Al vivir en condiciones insalubres, muchos de ellos enfrentan riesgos para su salud. En varias ciudades se han reportado brotes de enfermedades infecciosas entre los grupos que ocupan construcciones abandonadas. Las autoridades locales han indicado que los edificios tomados carecen de servicios básicos adecuados, lo que agrava la situación. En algunos casos, los migrantes se ven obligados a improvisar sistemas de agua y electricidad, lo que ha derivado en incendios y otros accidentes. En Guadalajara, por ejemplo, una casa ocupada por migrantes se incendió debido a una conexión eléctrica ilegal, dejando varias personas heridas. En paralelo, los dueños de propiedades están tomando medidas para proteger sus bienes.
Algunos han comenzado a reforzar puertas y ventanas, mientras que otros han contratado vigilancia privada para evitar nuevas invasiones. Sin embargo, esto genera costos adicionales que muchos no pueden afrontar, especialmente los adultos mayores o quienes heredan propiedades sin habitar. Los gobiernos locales también enfrentan un dilema. Por un lado, buscan proteger a los ciudadanos y garantizar el respeto por la propiedad privada. Por otro, deben abordar la crisis migratoria de manera humanitaria. Esto ha llevado a algunas autoridades a proponer soluciones intermedias, como habilitar refugios temporales en inmuebles públicos o terrenos disponibles, aunque estas iniciativas suelen ser insuficientes para atender la magnitud del problema. Además, los migrantes enfrentan dificultades para integrarse en las comunidades debido al estigma asociado a las invasiones. Muchos aseguran que llegaron al país con la intención de buscar trabajo y ayudar a sus familias, pero las condiciones de pobreza y la falta de oportunidades los han llevado a situaciones extremas. Sin embargo, su presencia ha generado tensiones, especialmente en barrios que antes eran tranquilos. En la frontera norte, las estaciones migratorias han comenzado a operar a su máxima capacidad. Los deportados, al no tener a dónde ir, a menudo regresan al mismo lugar o buscan refugio en nuevas zonas. En Tijuana, las autoridades están en alerta ante la llegada de más caravanas de migrantes que podrían agravar la situación. Por su parte, activistas y organizaciones humanitarias insisten en que es necesario un enfoque más inclusivo y comprensivo. Proponen soluciones como la regularización de estatus migratorio para aquellos que puedan demostrar que han encontrado empleo o contribuyen de manera positiva a la economía local. Sin embargo, esta medida enfrenta resistencia por parte de sectores que temen que la flexibilización de las leyes fomente un aumento en las llegadas irregulares. En cuanto a las construcciones abandonadas, un informe reciente reveló que muchas de ellas pertenecen a instituciones financieras que las adquirieron tras embargos. Estas propiedades, en lugar de ser reutilizadas, permanecen en desuso, agravando la crisis de vivienda en el país. Algunos legisladores han sugerido crear programas que permitan convertir estos inmuebles en albergues, aunque la burocracia y la falta de voluntad política han impedido avances significativos. La situación sigue siendo un desafío complejo que involucra aspectos legales, sociales y humanitarios, con impactos tanto para los migrantes como para las comunidades que los reciben. En regiones como Tapachula, Chiapas, considerada una de las principales puertas de entrada para los migrantes, la tensión ha escalado notablemente. Los comerciantes locales denuncian que la presencia de grupos numerosos ha impactado negativamente en sus negocios. Afirman que algunos migrantes ocupan espacios públicos, como parques y plazas, dificultando el tránsito de clientes y generando un ambiente de inseguridad. Mientras tanto, la población migrante también vive bajo constante incertidumbre. Muchos afirman que no desean permanecer en México, sino continuar su camino hacia Estados Unidos, pero las restricciones fronterizas les han obligado a quedarse más tiempo del que esperaban. Esto ha incrementado los conflictos con las autoridades migratorias y ha generado más ocupaciones irregulares en zonas urbanas y rurales. En ciudades del norte como Ciudad Juárez y Reynosa, los migrantes se han organizado en pequeños grupos para compartir recursos y buscar trabajos temporales. Sin embargo, estas iniciativas no siempre son suficientes para garantizar su sustento, lo que lleva a algunos a involucrarse en actividades ilícitas, como el robo o la venta informal de productos sin permisos. Los programas gubernamentales destinados a apoyar a los migrantes no han logrado cubrir las necesidades de esta población. Los albergues oficiales operan al límite de su capacidad y las ONGs locales, que suelen proporcionar alimentos y atención médica, han reportado falta de recursos debido al creciente flujo migratorio. Un factor que complica aún más la situación es la falta de coordinación entre los gobiernos estatal y federal. Mientras algunas entidades aplican medidas estrictas para desalojar a los migrantes de propiedades invadidas, otras adoptan un enfoque más flexible, ofreciendo ayuda temporal. Esto ha provocado un desbalance en la distribución de responsabilidades, generando descontento tanto entre los residentes como entre los migrantes,
En paralelo, los residentes de las zonas afectadas han comenzado a organizarse para exigir una mayor intervención de las autoridades. En Monterrey, por ejemplo, un grupo de vecinos presentó una petición formal para que el gobierno refuerce la seguridad y agilice los procesos de desalojo en propiedades invadidas. Señalan que las medidas actuales son insuficientes y que la inacción podría derivar en conflictos mayores. Otro aspecto importante de esta problemática es el impacto psicológico y social en las comunidades afectadas. Los residentes de vecindarios donde se han producido invasiones frecuentemente reportan sentirse inseguros y desprotegidos. Familias que anteriormente vivían en zonas tranquilas ahora toman medidas adicionales para proteger sus hogares, como instalar cámaras de seguridad, cercas más altas y reforzar cerraduras. Sin embargo, estas acciones no siempre logran disuadir a los invasores. En muchas áreas, los niños y adolescentes se han visto particularmente afectados. La convivencia en vecindarios donde ocurren ocupaciones irregulares ha expuesto a los menores a escenas de conflictos, arrestos y, en algunos casos, actos delictivos. Esto ha generado preocupación entre padres y educadores, quienes señalan que la exposición a estas situaciones podría tener consecuencias negativas en su desarrollo emocional y social. Por su parte, los migrantes también enfrentan un fuerte estigma que dificulta aún más su situación. La asociación entre ocupaciones ilegales y delitos ha llevado a que muchos sean tratados con desconfianza e incluso hostilidad, independientemente de si tienen o no intenciones de actuar conforme a la ley. En ciudades fronterizas se han reportado incidentes donde migrantes han sido expulsados violentamente de barrios por grupos de vecinos que buscan recuperar el control de sus comunidades. En el ámbito legal, los procesos para recuperar propiedades invadidas son largos y complejos. Los propietarios deben presentar denuncias, esperar a que se realicen investigaciones y, en muchos casos, contratar abogados para llevar el caso ante un juez. Esto representa un gasto considerable que no todos están en condiciones de asumir. Además, incluso cuando las órdenes de desalojo son emitidas, la falta de recursos policiales a menudo retrasa su ejecución, prolongando el problema. En cuanto a los migrantes, muchos expresan que no tienen otra opción más que ocupar viviendas abandonadas. Relatan historias de desesperación y falta de alternativas, indicando que no buscan causar daño, sino simplemente sobrevivir. Sin embargo, la ocupación ilegal de propiedades sigue siendo un delito, y las autoridades se ven en la necesidad de actuar, generando un círculo vicioso donde ni los migrantes ni las comunidades encuentran una solución viable. Los expertos en migración advierten que esta situación no es exclusiva de México. Países de tránsito y destino enfrentan problemas similares, y la experiencia internacional muestra que las políticas restrictivas, por sí solas, no son suficientes para abordar la crisis. Proponen enfoques integrales que combinen la regulación migratoria con programas de inclusión social y laboral, lo que permitiría reducir la tensión entre migrantes y comunidades receptoras. En este contexto, es importante considerar el papel de la cooperación internacional. Dado que gran parte de los migrantes provienen de países con altos índices de violencia, pobreza o inestabilidad política, las soluciones deben incluir acciones conjuntas para abordar las causas de la migración en los países de origen. Programas de desarrollo económico, inversiones en educación y acuerdos bilaterales podrían ayudar a reducir el flujo migratorio y aliviar la presión sobre países como México. Sin embargo, implementar estas soluciones requiere tiempo, recursos y voluntad política, factores que a menudo están ausentes en medio de crisis inmediatas. Mientras tanto, los migrantes continúan buscando refugio donde pueden y las comunidades receptoras luchan por equilibrar la empatía con la protección de sus propios derechos e intereses. La dinámica también ha comenzado a afectar los mercados laborales locales. Aunque algunos migrantes logran encontrar trabajos temporales, generalmente en sectores como la construcción, la agricultura o el comercio informal, muchos enfrentan explotación laboral debido a su estatus irregular. Empresarios poco escrupulosos aprovechan su situación para pagarles salarios bajos o, en ocasiones, negarles el pago por completo.
Esto ha generado tensiones con los trabajadores locales, quienes perciben la presencia de los migrantes como una amenaza a sus propias oportunidades laborales. En algunas ciudades del norte, sindicatos han solicitado al gobierno que refuerce la supervisión en el ámbito laboral, argumentando que la competencia desleal derivada de la contratación de migrantes irregulares está afectando sus derechos laborales. En las comunidades rurales, donde la presencia de migrantes también se ha incrementado, los agricultores están experimentando un fenómeno distinto. Algunos han señalado que los migrantes han llenado vacantes en trabajos que, anteriormente, eran difíciles de cubrir debido al éxodo de jóvenes hacia las ciudades. Sin embargo, esto también plantea retos, ya que no todos los migrantes poseen la experiencia necesaria para desempeñarse en actividades agrícolas, lo que ha llevado a un descenso en la productividad en algunos casos. Otro desafío importante es la presión sobre los servicios públicos. En zonas donde los migrantes se concentran en mayor número, los sistemas de salud, transporte y saneamiento se ven rápidamente sobrecargados. Clínicas comunitarias reportan un aumento en la demanda de atención médica, especialmente para tratar enfermedades respiratorias, desnutrición y lesiones derivadas de las precarias condiciones de vida. El sistema educativo también ha comenzado a sentir los efectos de este fenómeno. En algunas localidades, las escuelas han recibido un incremento en la inscripción de niños migrantes, muchos de los cuales no hablan español o han estado fuera del sistema educativo por largos periodos. Esto ha planteado retos para los maestros, quienes necesitan recursos adicionales y formación para atender las necesidades específicas de estos alumnos. Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil intentan llenar los vacíos donde las instituciones públicas no logran llegar. Grupos religiosos, asociaciones vecinales y ONGs han establecido comedores comunitarios, centros de atención médica y programas de orientación legal para apoyar tanto a los migrantes como a las comunidades receptoras. Sin embargo, estas iniciativas suelen estar limitadas por la falta de fondos y el alcance local de sus operaciones. En el ámbito político, la crisis migratoria ha generado un debate polarizado. Mientras algunos sectores piden medidas más estrictas para controlar la entrada y permanencia de migrantes, otros abogan por una mayor apertura y programas de integración. Este enfrentamiento ideológico ha complicado la creación de políticas públicas efectivas, ya que cualquier propuesta genera divisiones y resistencia en distintos niveles de gobierno. A nivel internacional, organismos como la ONU han instado a México a adoptar un enfoque humanitario para abordar la crisis, recordando las obligaciones del país bajo tratados internacionales. Sin embargo, también han señalado la necesidad de que otros países, especialmente aquellos que son destino final de los migrantes, asuman su responsabilidad y colaboren en la búsqueda de soluciones compartidas. En última instancia, la situación sigue siendo un desafío multifacético que requiere no solo de respuestas inmediatas para resolver los conflictos actuales, sino también de estrategias a largo plazo para prevenir que estas crisis se repitan en el futuro. La tensión entre los derechos humanos de los migrantes y las preocupaciones legítimas de las comunidades receptoras es una de las cuestiones más complejas que los gobiernos deben afrontar en este contexto. En resumen, la situación migratoria en México es un tema extremadamente complejo, que afecta tanto a los migrantes como a las comunidades locales. La ocupación de viviendas abandonadas, el impacto en los servicios públicos, las tensiones laborales y la percepción de inseguridad son solo algunas de las aristas de esta problemática. Por un lado, se necesita empatía y soluciones humanitarias para quienes buscan una oportunidad de vida mejor. Por el otro, es crucial garantizar el respeto a la propiedad privada y proteger los derechos de los residentes locales. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que deberían implementarse políticas más estrictas para controlar estas situaciones o consideras que es momento de buscar alternativas más inclusivas? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te pareció interesante este análisis, suscribirte para más contenido como este y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Nos vemos en el siguiente!